Hola. No me das por qué, mira que ya está soportando. Será el mantenedor, ¿no? Del programa. Pues sí. Muy bien, no, este es este tipo. Ujú. Pero más está bien, yo no creo que está bien todo. Se ha tirado todo el sol. Es que en la época estaba en la gran cultura universitaria, pero es que Raquel, reparte tu turno si te parece y que primero empiece José. Buenas. Hola, ¿qué tal, José? Raquel, como Hola. realmente la anfitriona Sí. del el Bueno, ámbito os de la doy, universidad tú, pues mm, adelante. bueno, pues si os parece empezamos ya. Os doy la bienvenida a esta segunda jornada sobre comunicación clara y derecho a entender aplicados a la transparencia de actividad pública, con especial mención a lo que son la visualización de los datos. Esta jornada la hicimos una primera parte el año pasado en la que intervinieron, bueno, pues dos ponentes junto a Rafael Camacho, que también va a intervenir hoy, y estuvimos debatiendo sobre la importancia de, bueno, pues ese lenguaje claro en la transparencia en determinados ámbitos como eran los consejos y luego también como el lenguaje propio, que al final es la especialidad de Rafa y que también nos va a hablar en el día de hoy. Para esta inauguración, en primer lugar, y se lo quiero agradecer personalmente, tenemos al director de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, José Tárrega. Para nosotros es un honor bueno, pues que dediques parte de tu tiempo a acompañarnos, sobre todo en todas las jornadas que hacemos desde la Cátedra Pagoda, aquí con su codirector, Jorge Castellanos. Y nada, director, cuando quieras. No, gracias a vosotros por siempre, pues en fin, contar conmigo. Y la verdad que, bueno, es un honor acudir a todas las actividades que realiza la Cátedra Pagoda, porque además son muy útiles. Y evidentemente, pues estáis hablando de un tema que además para nosotros nos importa mucho porque es uno de los compromisos de nuestro plan de acción de gobierno abierto, que por cierto, hoy por redes sociales ya el Open Government Partnership está difundiendo nuestro plan de acción, ¿no? Que ha sido co-creado por la sociedad civil, por más de 60 organizaciones de la sociedad civil. Y dentro de lo que nos pedían esas 60 organizaciones es tener una comunicación clara de las cuestiones que subimos en la web de transparencia, ¿no? Porque la gente no solamente tiene derecho a ver esa información, sino tiene derecho también a conocerla, ¿no? Teniendo en cuenta los distintos grados que existen de capacidad de las personas. Y sobre todo también hay que recordar que es una forma, el derecho a la comunicación clara, a superar parte de la brecha digital que existe con las personas mayores que tienen dificultades de acceso a la información y acceso a la informática, ¿no? Porque de alguna forma también el derecho de acceso a la comunicación clara es una forma de facilitar y de mejorar cómo funcionan nuestros portales de transparencia para que sean más accesibles para ellos. Con lo cual, para nosotros es un tema apasionante, es un tema que tenemos muy en cuenta, es un tema que supone uno de los objetivos de la Dirección General y que nosotros en los futuros meses vamos a realizar avances significativos. Uno de ellos es, desde luego, la auditoría de nuestra página web de transparencia para precisamente aplicar todas aquellas mejoras que así nos indiquen dentro de esa auditoría. Con lo cual, nada, espero que sea una tarde apasionante, espero tener las conclusiones también para ayudarnos a mejorar a nosotros y evidentemente que tengáis una magnífica tarde con esta jornada también preparada. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, director. Te quería comentar antes de que te fueras y Sí. sobre todo antes de empezar que precisamente parte de los alumnos que tenemos hoy conectados son alumnos de una asignatura que hemos empezado a poner en marcha en materia de transparencia y anticorrupción, que sin duda, bueno, pues trabajan parte de lo que hacéis desde Generalitat, que es muy importante y sobre todo que está muy avanzada a nivel autonómico. Nada, pues la verdad que, bueno, os saludo a todos y que la verdad que cualquier cosa que necesitéis la Dirección General a través de la Cátedra Pagoda, estamos a vuestro servicio. Muchas gracias. Doy la palabra al Os codirector dejo. de la Cátedra Pagoda, Jorge Castellanos, y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Ay, Jorge, cuando perdón. quieras. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, por supuesto, a Raquel por la organización de esta segunda jornada sobre comunicación clara y derecho a entender, en este caso aplicado a la transparencia de la actividad pública y a la visualización de datos. Es un tema que, como ya ha comentado el director general, es una de las cosas que tenemos también que desarrollar, aunque sea desde nuestro punto de vista en el ámbito universitario y académico, y Raquel es una excelente muestra de todo ello y hace actividades siempre en ese sentido en línea con todo lo que se necesita.
Mi función en esta inauguración es hablar de la parte institucionalizada, en este caso, entre la universidad y la Generalitat, la Consellería de Presidencia, en este caso encabezado por la Dirección General de Transparencia y Participación, y ese nexo de unión es precisamente la Cátedra Pagoda, que dirige el profesor Joaquín Martí Cubas, yo le acompaño en la codirección, y que básicamente esta intervención lo que supone es hablar de esa consolidación del desarrollo de actividades dentro de la Universidad de Valencia y explicar un poquito a los asistentes también en qué consiste esta cátedra institucional. Básicamente el objetivo es promover, realizar actividades relacionadas con la transparencia, con la participación ciudadana, con el gobierno abierto y adoptar sobre todo una perspectiva interdisciplinar. De hecho, el profesor Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política, el profesor Emilio Soria es ingeniero informático y yo soy profesor de Derecho Constitucional, con lo cual muchas sensibilidades y muchos ámbitos disciplinarios se confluyen en este caso en todas las actividades y ocasiones que tenemos para realizar actos académicos. La labor de la Cátedra Pagoda en este caso se centra en fomentar una cultura política más abierta a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas, potenciando principalmente la responsabilidad de estos actores públicos. Entre las actividades, además de esta que encabeza la profesora Raquel Valle, consiste también en generar jornadas, congresos, la elaboración de guías que sirvan también para la ciudadanía, enfocar desde un punto de vista la transferencia, toda la labor que se realiza también en el ámbito de la universidad, para que llegue, por supuesto, a todas las sociedades desde el punto de vista de las instituciones y también de los estudios académicos que realizamos los profesores. La divulgación, por tanto, y la sensibilización, en este caso, son puntales de la actividad de la Cátedra Pagoda, forman parte de la misión a desarrollar en este caso, a través de publicaciones electrónicas, uso de redes sociales, generación de publicaciones también científicas que se abren a la ciudadanía precisamente para trasladar esos estudios. Además, la cátedra lleva a cabo una labor formativa también a través de cursos, seminarios, jornadas metodológicas y fomenta también esa cooperación entre actores académicos. Básicamente, esta segunda jornada sobre comunicación clara es un claro exponente de todas esas actividades que he ido nombrando que se realizan en el marco de la Cátedra Pagoda y que esperemos, y estamos convencidos de ello, de que será fructífero todo lo que se vaya desarrollando en esta jornada y que sea de especial interés para todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos los asistentes de nuevo y muchísimas gracias, Raquel, por liderar esta apasionante jornada. Muchas gracias, Jorge, por todo y sobre todo por tu apoyo desde la Cátedra Pagoda. Vamos a empezar ya la jornada. En primer lugar, va a intervenir Roberto Magro Pedro Viejo. Él es actualmente subdirector general de Juventud, Infancia y Adolescencia en el Ayuntamiento de Alcobendas. Es licenciado en Antropología Social y Cultural y durante muchísimos años ha sido responsable de transparencia y datos abiertos en el Ayuntamiento de Alcobendas, haciendo que Alcobendas fuera uno de los ayuntamientos más transparentes de España. Roberto, cuando quieras, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias sobre todo a la Universidad de Valencia por darnos esta oportunidad y en este caso poder compartir con todos vosotros ese conocimiento del que estabas antes hablando, Raquel, de mi experiencia de los últimos sobre todo 10 años en el que he sido responsable de los temas de transparencia y de datos abiertos y de la web corporativa del Ayuntamiento de Alcobendas. En este caso acudo a esta formación como coordinador del Grupo de Datos Abiertos de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero me ha gustado mucho la intervención del director general de la Generalitat, ¿no? Porque yo que he trabajado también en la parte de las web corporativas, en este caso, es necesario cada cierto tiempo hacer una especie de auditoría de cómo son los contenidos y de analizar continuamente las visitas que obtenemos en nuestras páginas y qué es lo que más se visita o lo que menos para que nos dé las pistas de cómo mejorar la información que publicamos, sobre todo en temas de transparencia, donde sabemos que tenemos que intentar llegar a, bueno, pues a la mayoría de la población de a pie, como aquel que dice. Normalmente la ciudadanía no son expertos en el ámbito administrativo y por eso sí que es importante no solo en las web corporativas, sino también en todo lo que tiene que ver con nuestras acciones de transparencia que hacemos desde lo público, que sean entendibles y comprensibles y que sean de fácil acceso para la mayoría de la población, independientemente de su sexo, de su edad o incluso de posibles discapacidades que pudieran tener. Dicho eso, paso a continuación a compartir mi ponencia, que principalmente se basa en algo que yo creo que es interesante y que espero que aporte
al curso y en este caso a la jornada de hoy una visión diferente, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con visualizaciones de datos para comprender mejor la gestión pública, ¿no? No vamos a hablar, como normalmente se hace, sobre el tema del lenguaje textual, ¿verdad? Normalmente, cuando hablamos de lenguaje claro y cuando se imparten cursos, nos basamos mucho en esa información, en esas comunicaciones o incluso en esos trámites que muchas veces desde las administraciones públicas queremos hacer copartícipes porque son los servicios que prestamos e intentamos facilitar esa información, esa comunicación o esa tramitación a la ciudadanía, siempre a través de canales que a veces son presenciales, pero últimamente y cada vez más suelen ser telemáticos, ¿no? Y ahí está el reto o el hándicap de intentar en una página web, en una sede electrónica, en un portal de transparencia, en un portal de datos abiertos, intentar comunicar, informar o facilitar la tramitación a través del lenguaje textual, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente como números y letras. Bueno, pues yo creo que no vamos muy bien encaminados, por desgracia, ¿no? Porque creo, bajo mi punto de vista, que todavía, digamos que el lenguaje claro brilla por su ausencia mayoritariamente, vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, desde las páginas web de las administraciones públicas, ¿no? Hay un recorrido todavía que debemos transitar y recorrer. Se están haciendo muchas cosas y desde hace muchos años en temas de accesibilidad y de usabilidad, pero me temo que muchos trámites, muchas informaciones y comunicaciones nos obligan a veces inconscientemente a utilizar un lenguaje administrativo que la mayoría de la población no entiende o no comprende, ¿no? Ese es el reto que tenemos todavía de las administraciones, aquellos que queremos facilitar la comunicación y facilitar la información desde servicios de atención ciudadana o desde servicios finalistas, en los que debemos hacer todavía un esfuerzo para intentar comunicar e informar o ayudar a que tramiten con la administración la ciudadanía. En términos generales, algo que también se habla muchas veces cuando hablamos de temas de transparencia, bueno, pues hablamos también de datos, ¿no? ¿Datos por qué? Porque normalmente lo que hacemos en las administraciones es gestionar datos para intentar prestar servicios a la ciudadanía, ¿no? A veces, cuando empezamos a subir un poquito en el escalafón de la compresión de esos datos, lo que hacemos es generar información, ¿no? Una información que, en la medida de lo posible, la tendremos que hacer clara y comprensible para generar conocimiento y, ¿por qué no?, sabiduría entre nuestra ciudadanía. Bueno, trabajamos con datos, gestionamos con datos, pero como os decía, los datos, si vamos al fondo de la cuestión, en el mundo informático los datos son ceros y unos, que como veis, pues poco nos puede decir a aquellas personas que normalmente no somos informáticas y que, bueno, pues somos más de una tendencia, digamos, de letras, ¿no? También, por supuesto, dentro de las administraciones públicas, no solo hacia afuera, cuando prestamos servicios, nosotros trabajamos con datos, ¿no? Principalmente las administraciones locales, por ejemplo, trabajar con 3 grandes bases de datos que son claves para la gestión del ámbito local, ¿no? Como puede ser el territorio, es decir, el espacio físico que ocupa una localidad, un municipio, una pedanía, una comunidad autónoma, ¿vale? Otra gran base de datos es todo lo que tiene que ver con las personas que viven en ese territorio. Y por último, algo que no tenemos que olvidar, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito tributario, todo aquello que permite que, gracias a la recolección, en este caso, o la tributación de impuestos, la propia administración, digamos, puede servir a posteriori, gestionando bien dichos tributos, los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Pero yo creo que hoy, y mi intención es indicar a los chicos y chicas, a vosotros y a vosotras que nos estáis viendo, que daros una pincelada de que lo podemos hacer mucho mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer mucho mejor? Pues a través de las visualizaciones. ¿Sí? ¿Cómo?
Pues a través del lenguaje visual. Estábamos hablando, cuando hablamos de lenguaje claro, muchas veces hablamos del lenguaje verbal y del lenguaje escrito, que es el que normalmente utilizamos mayoritariamente las administraciones públicas para relacionarnos, como os decía, con la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa si lo que hacemos es utilizar el lenguaje visual? Sí, el lenguaje visual. Bueno, por las visualizaciones hay algo que está muy claro, y más en el mundo en el que vivimos a día de hoy, y es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Si somos capaces de comunicar e informar a través de visualizaciones, con gráficos, con infografías, etcétera, con imágenes, yo creo que vamos a intentar gestionar, y en este caso a prestar servicios y a comunicarnos con la ciudadanía todavía mucho mejor. Como os decía, los gráficos, las imágenes o las infografías nos permiten pues una serie de principios que, bajo mi punto de vista, responden a estos que tenéis ahora mismo en la presentación, y son los que nos ayudan a que nos relacionemos, creo que mejor, con la ciudadanía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las visualizaciones, como os decía, gráficos, imágenes, infografías, nos ayudan a simplificar la información. En una imagen, muchas veces, como comentaba, vale más que 1000 palabras. Creo que nos permite a veces una imagen transmitir una percepción más fidedigna de la realidad. En vez de textos y textos con un scroll en una página web o en un portal de transparencia, que haya un gráfico que en muchos casos pueda resumir todo lo que se condensa en mucho texto, creo que permite a tener una percepción fidedigna de la realidad. Por supuesto, una imagen aprovecha mucho más el espacio que no un decreto o una norma o un reglamento o una ordenanza donde hablaríamos de un texto corrido que seguramente sería de varias páginas, bien como texto plano o como un documento de tipo PDF, ¿no? Las imágenes, los gráficos, las visualizaciones nos permite estructurar mejor la información, y yo creo que es algo que deberemos aprovechar para que nuestro lenguaje claro, en este caso a través de las visualizaciones, sea más eficaz y más eficiente cuando pues interactúe con un ciudadano o una ciudadana. Otro de los principios al que nos ayuda a cumplir las visualizaciones, a todo lo que tiene que ver con la objetividad y el cumplimiento ético y normativo. También, por supuesto, las visualizaciones a veces nos van a ayudar a darle una mayor uniformidad a la información. La información visual permite, en esa simplificación y en ese aprovechamiento del espacio, darle una uniformidad para que sea más fácil entender lo que queremos transmitir. Por supuesto, mientras que no trabajemos con personas daltónicas, perdonad que lo diga así, el uso adecuado del color también nos facilitará mucho mejor la comunicación en lo que queremos transmitir hacia la ciudadanía. Y por supuesto, refuerza todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y el diseño inclusivo. Ahora sí que me gustaría, en esta segunda parte de mi presentación, enseñaros algunos ejemplos para que nos ayude a entender de qué estamos hablando en el tema de las visualizaciones, ¿no? Esto que tenéis ahí en la pantalla, como decía antes, pues es una de las bases de datos más importantes que tiene una ciudad, un municipio o incluso una comunidad autónoma, incluso el Estado, ¿no? Que es el padrón municipal. Bueno, aquí tenemos una fotografía de un padrón municipal de Puerto Real, español, donde, como veis ahí, hay multitud de caracteres, es una imagen fija, a veces no se puede entender bien la tipografía, bueno, y es un documento de justo ahora 100 años, ¿no? Bueno, pues a continuación, en el afán de daros un ejemplo de cómo podemos mejorar la información, una infografía de la población de un ayuntamiento en el que se ha trabajado mucho el tema de las visualizaciones, que es el de Hospitalet de Llobregat, ¿no? Entonces, ahora quiero hacer clic y espero que podáis también verlo igual que yo. Lo que estoy haciendo es conectarme en un vínculo a la página web del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, y donde la información de padrón que veíamos en una imagen fija de Puerto Real con una serie de texto corrido, pues aquí podemos ver, como veis, un gráfico, en este caso una visualización mucho más interactiva, donde nos está diciendo el tanto por ciento de personas que viven en un territorio
que son los diferentes barrios de Hospitalet, vemos una pirámide poblacional donde podemos ver la cantidad de ciudadanos, en este caso son ciudadanos sexo masculino, que había en el año 2023 de cada uno de los grupos de edades, ¿vale? Y bueno, pues como veis, se nos presenta una información mucho más clara, bajo mi punto de vista, y concisa, utilizando el color, ese fondo blanco y dándole una interpretación visual a los datos que, por supuesto, por debajo están del padrón municipal del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Otro ejemplo, del que hablaba antes, del presupuesto, algo que suele ser bastante arduo. Un documento de una población mediana grande puede tener como el documento del presupuesto en texto corrido en un PDF puede tener como 1000 páginas. Aquí vemos una extracción de un distrito del Ayuntamiento de Madrid, pero quiero enseñaros esta visualización que lo que hace el propio Ayuntamiento de Madrid en su página web es mostrarnos de una forma mucho más visual a qué, en este caso, dedica el presupuesto y cuánto se gasta en cada una de estas materias. Veis ahí en Seguridad Ciudadana y Movilidad con una cantidad de millones de euros, servicios sociales, deuda pública, medio ambiente, transporte público, sanidad, deporte. Algo mucho más claro, mucho más conciso y creo que mucho más entendible por la mayoría de los ciudadanos que no el disponer o el descargarse un documento de 1000 páginas con el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid nada más y nada menos. El territorio, pues fijaros, este es un texto de las diferentes fuentes para beber que hay en Zaragoza. ¿Ves? Aquí hay algunas de ellas, no están todas, pero que hay un grupo. Entonces, bueno, dices, bueno, pues hay una fuente para beber en la vía pública del Paseo de Constitución 16, pero ¿qué pasa si hacemos una visualización? Pues aquí el propio Ayuntamiento de Zaragoza, en su portal donde tiene un visor, nos dice dos cosas muy interesantes. La primera, donde se ubican exactamente de forma interactiva dichas fuentes. ¿Veis? Yo voy haciendo clic en cada uno de los grifos de estas fuentes y aparece la dirección. Ya lo estoy viendo representado en un mapa, por lo que ya me puedo situar mentalmente, si no tengo una discapacidad visual, dónde está ubicada esa fuente dentro del municipio de Zaragoza, si lo comparamos con el texto corrido del listado de fuentes. Y bueno, tiene algunas cosas interesantes este mapa, que lo cuento solamente a título informativo y os lo dejo ahí en la presentación para que le echéis un vistazo, y es que permite, si vais viendo esos grises que se van cambiando, ha hecho una cosa muy chula con datos y es cuál es la sombra que proyectan los edificios en la vía pública. Esto está muy bien pensado para ciudades, no es el caso de Zaragoza, aunque en verano hace bastante calor seco, personas que tengan algún tipo de problema respiratorio o que pueden ser afectadas por el tema del calor, pues lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza es proyectar en función de la hora del día, lo voy moviendo abajo, y la fecha, en este caso era el 10 de agosto de este año, cómo va evolucionando la sombra de los edificios y yo podría ir viendo si la calle por la que voy a transitar, por ejemplo, veis el edificio hace más o menos sombra y en qué sentido, en función de dónde sale el sol y por dónde se pone el sol, ¿vale? Es un ejemplo de una visualización donde no solamente hemos visto las fuentes, sino además también podemos saber cuáles son las sombras que proyectan los edificios en la vía pública. Y un último ejemplo que me ha parecido también muy interesante y que refuerza todo lo que tiene que ver con la transparencia municipal, que es el tema de la contratación pública. El gran tema que muchas veces nos preocupa de cómo podemos facilitar que los usuarios y los ciudadanos puedan conocer en qué se gasta el dinero y a qué empresas o, en este caso, podrían ser autónomos, se les ha concedido un contrato público. Sabéis, los que habéis podido manejar la aplicación, o en este caso la página web de contratación del Estado, la plataforma de contratación del sector público, que es bastante arduo moverte por la misma, ¿no?, para encontrar información. Bueno, pues aquí lo que hacemos es, con uno de los ficheros y datos que posee la propia plataforma, hemos cogido un ejemplo del Ayuntamiento de Alcobendas y podemos ver qué tipos de contratos, los importes, por años, los tipos de categorías que tienen de qué departamentos, el tipo de contrato que se ha utilizado y si se hacen más contratos de obras, de cosas patrimoniales, de servicios o de gestión de servicios públicos, ¿no? El total de licitaciones, importes,
adjudicatarios y los importes de los mismos. Bueno, de nuevo lo que hacemos es simplificar todo lo que tiene que ver con la contratación pública y a través de una visualización interactiva podemos facilitar al ciudadano y ciudadana que conozca en qué se gasta el dinero y con quién contrata su administración. En definitiva, y para terminar, os voy a dejar un regalo para que cuando tengáis un hueco podáis ojear, y es esta guía de visualización de datos para entidades locales. Gracias a un trabajo que hizo el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, pudimos publicar a través de la red de la FEN hace 2 años esta guía de visualización que os llevará directamente al PDF para descargaros gratuitamente el PDF, donde os va a facilitar un montón de cosas de cómo utilizar los elementos gráficos a la hora de publicar información en Internet sobre vuestras administraciones públicas. Una guía muy interesante que está en castellano, se hizo originalmente en catalán y luego la traducimos al castellano. Y bueno, aquí solamente a modo de ejemplo podéis ver un resumen de los diferentes capítulos que posee, y os quiero recomendar que le echéis un vistazo, que os la descarguéis y que la tengáis ahí casi como mesita, como libro de cabecera para todo lo que sea intentar simplificar la información que se publica en las administraciones públicas, sobre todo en Internet, e intentar a partir de ahora hacerlo desde una perspectiva más de la visualización a través de visualizaciones, gráficos, infografías, etcétera. Por mi parte nada más, solamente daros las gracias por vuestra atención y al final de esta jornada estaré encantado de poder contestar algunas de las preguntas si tenéis para hacérmela. Nada, por lo demás, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención y sobre todo por todo lo que nos has alumbrado respecto a la visualización y sobre todo a la utilización del lenguaje y de los datos. En segundo lugar, va a intervenir Mar Foment Fernández. Mar Foment es profesora titular de Lingüística Española en la Universidad de Barcelona, es vicedirectora de la Cátedra de Comunicación Clara aplicada a las Administraciones Públicas de la Diputación de Barcelona y nos va a hablar sobre algunas pautas para clarificación de documentos tributarios. Al final, todo lo que viene de la agencia tributaria siempre nos da mucho miedo y es fundamental, bueno, pues que realicen esa labor de clarificar y sobre todo de que entendamos qué es lo que nos están pidiendo para no morir en el infarto. Así que nada, Mar, cuando quieras, adelante. Hola, hola. Tengo la voz un poco tomada, pero intentaré restablecerme. Bueno, voy a compartir también una presentación y me decís por favor si la veis bien y si van pasando las diapositivas, porque he tenido experiencias previas de que yo iba hablando y las diapositivas no avanzaban. Entonces, por favor, si veis que no avanzan, me lo decís. Y antes de empezar por eso, quiero dar las gracias a la Cátedra Pagoda, a Jorge, al que conozco de la red de cátedras, y a Raquel por la organización de esta jornada y por permitirme participar en ella. Y, por supuesto, gracias y ánimos a todos estos estudiantes que nos acompañan. Yo, claro, empiezo mal porque Roberto ha acabado con un regalo, yo no traigo ningún regalo, pero además de que no traigo ningún regalo, voy a hablar de una cosa muy poco transparente y desde una perspectiva que nada tiene que ver, bueno, nada tiene que ver, no, un poco alejada de la que han presentado o van a presentar mis compañeros. Desde esa perspectiva, recordad que Raquel ha dicho que yo era lingüista y, por tanto, lo que digo a continuación tiene relación con esto. Entonces, ¿veis mi presentación? Espero, la voy a poner en modo presentación. Sí, se ve bien, Mar. Sí, vale, muy bien. Y se pasa a modo presentación. ¿Ahora la veis como completa? Sí, ¿no? Vale. Yo no. No. ¿No? Esto es lo que me pasa siempre. Bueno, pues entonces la dejaré así porque se ve igualmente bien, pero a veces me pasa. Voy a poner aquí un poco más de zoom. A ver. Vale. Bueno, entonces este es el título de mi aportación y, como os he dicho, voy a hablaros de un tipo de discurso, que es el discurso tributario, que es un discurso poco transparente o muy oscuro. Lo primero que quiero hacer pensar a los estudiantes que nos acompañan es que los ciudadanos de cualquier estado, de cualquier país como es España, tienen a lo largo de su vida una relación constante con la administración, y que esta relación constante con la administración muchas veces se vehicula a través de documentos, a través de textos, y estos textos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida. Es decir, cuando nacemos, nuestros padres van al registro y ahí hay un texto y un acto que nos permite empezar a existir. Cuando fallecemos también hay un documento que certifica nuestra muerte. Cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, los momentos más importantes de nuestra vida están acompañados de textos administrativos.
que son además, como os digo, textos de muchísimo poder, es decir, son capaces de cambiar el mundo. Yo hoy estoy casada y mañana, si firmo mi convenio de divorcio, estoy ya divorciada. El discurso tributario, como ha dicho antes también el compañero que me ha precedido, Roberto, en el uso de la palabra, es un discurso que está dentro del discurso de la administración, por tanto tiene algunos de los rasgos típicos del lenguaje administrativo, los que le dan esta especie de estilo oscuro y anacrónico. Es un discurso de muchísimo poder y es un discurso de especialidad interdisciplinario, porque en los textos tributarios, los documentos tributarios son documentos en los que se mezclan rasgos de tres como lenguajes de especialidad: el lenguaje administrativo, el lenguaje jurídico y el lenguaje económico. Y esto hace que estos textos sean especialmente dificultosos para cualquier ciudadano, sea cual sea su estrato social, ¿no? Estos textos tributarios, vosotros que muchos habéis estudiado cuestiones de derecho o derecho, sabéis que son textos que están llenos de referencias económicas del tipo la deuda es tal y esta deuda y tiene usted que sumarle el 5% de la cantidad a partir del momento en el que se recibió la notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto confiere una gran dificultad a estos documentos, este carácter interdisciplinario. Y además, como ha dicho Raquel, el ámbito tributario es con diferencia el ámbito más antipático, uno de los más antipáticos de la administración, ¿no? Tanto por la inteligibilidad de los documentos que genera, como a veces también por el tono. No he podido resistir la tentación de poner esta misma foto, ¿no?, que tomé de dos perfiles de Twitter de dos personas distintas. Fijaos lo que dice la leyenda: otra notificación de la agencia tributaria o carta certificada de Hacienda, ¿no? Y la imagen muestra una joven con un documento en la mano con una cara de desesperación, que muchas veces es la cara que nos queda cuando intentamos acercarnos a un texto, a una notificación tributaria que recibimos en casa. Eso es lo que me pasó a mí. Yo tuve una estudiante de doctorado que vivía en Corea que me mandó por Navidad un regalo, un paquete, y me advirtió por correo electrónico: voy a mandarte un paquete con un regalo, muy bien. Y antes de recibir el paquete y el regalo recibí un requerimiento de la Agencia Tributaria Estatal, concretamente del apartado de aduanas. Un requerimiento, como sabéis mejor que yo, es un documento en el que se espera que tú hagas algo después de recibirlo, lo que sea, lo que te pida la administración, que te requiere una acción. Este tipo de documento es crucial porque que se entienda, me refiero, porque si no lo entiendes difícilmente vas a poder cumplir con ese mandato. Voy a leeros este apartado de abajo que está señalado con la flecha amarilla para que veáis el tenor en el que estaba redactado el conjunto del documento, que tenía, creo, 4 páginas. Dice: si contesta solicitando la destrucción de la mercancía, esta es la única parte que entendí y que me situaba en un contexto en el que yo no pensaba situarme, porque yo ya sabía que era un paquete, un regalo que venía a mi casa desde Corea, por tanto no pensaba contestar solicitando la destrucción de la mercancía, pero en ese caso dice: se presumirá en todo caso que también solicita la invalidación de la declaración, en cuyo caso este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración y se presumirá que usted está conforme con la misma y se procederá a examinar los motivos manifestados atendiendo a lo dispuesto en el artículo 174.1 del CAU. La invalidación del DUA, que en su caso pueda acordarse, no supondrá la conformidad con la destrucción solicitada. Invalidada la declaración, se procederá a instruir el expediente de comiso, que podrá consistir en un acuerdo de destrucción de la mercancía. Bueno, debo deciros que creo que no soy una ciudadana media, soy doctora en filología hispánica y no pude entender lo que me requerían con este texto, que tenía fragmentos como este que os acabo de leer, y tuve que acabar haciendo una gestión telefónica para saber exactamente qué es lo que tenía que hacer. He hecho también una búsqueda en la página web de la Generalitat, porque muchas veces lo que ocurre en los portales de transparencia, no es un portal de transparencia en este caso, pero lo que ocurre cuando se traslada la información tributaria a las webs o a los portales de transparencia es que el estilo es exactamente el mismo, es decir, que no hay ningún tipo de adaptación, no hay ningún tipo de clarificación, ningún tipo de modificación, sino que ese texto oscuro que os he leído del requerimiento de mi estudiante se trasladaría directamente a la página web o al portal de transparencia. Y he escogido este pequeño fragmento de unas bonificaciones que se pueden aplicar a las viviendas desocupadas y vamos a leer.
Dice, serán efectivas a través de una solicitud de devolución de ingresos indebidos las siguientes bonificaciones. Y todo lo que viene a continuación es una frase que dice, en el supuesto de viviendas que hubieran sido objeto de una resolución declarativa de vivienda deshabitada con aprobación de medidas de fomento o acuerdo de intermediación, los sujetos pasivos, que son esas personas que somos todos, tendrán derecho a una bonificación de las cuotas del impuesto de vengadas a partir del día en el que se inicie su uso habitacional, siempre que éste haya motivado una resolución de pérdida de vigencia de la declaración de vivienda deshabitada. Bueno, no sé, no estoy muy segura de que este supuesto expresado de esta forma se pueda entender fácilmente. Por tanto, en general, el discurso tributario es un discurso para la gente muy difícil de entender o bastante difícil de entender. Este gráfico que tenéis ahora en la diapositiva es el gráfico que muestra los datos de una encuesta que hicimos en el marco de la cátedra a gente que vivía en la provincia de Barcelona. Fijaos que el 67% dice esto, ¿no? Que el lenguaje que utilizan las administraciones tributarias es muy difícil de entender o bastante difícil de entender. Como eso es así, pues fijaos en estas dos columnas que son de la misma encuesta. El 70% prácticamente considera que hacer gestiones con las administraciones tributarias le provoca miedo a equivocarse y a encima ser multado por ello. Y casi el 80%, que sería la columna de la derecha, dice que cuando hace las gestiones con las administraciones tributarias tiene la sensación de que va a perder el tiempo. Y esa es la razón por la cual de nuestros informantes de la provincia de Barcelona, solo un 33% dice que hacen los trámites con las administraciones tributarias solos, de manera autónoma, sin ayuda de nadie. Y todo el 67% restante, o prácticamente el 67% restante, recurre a alguien. Pues mira, uno de vosotros, si tenéis familiares, seguramente dentro de un tiempo empezarán a deciros, oye, ¿me puedes ayudar con este texto que no entiendo? Porque como tú estudias Derecho o has estudiado Derecho, seguro que tienes conocimiento sobre ello, o simplemente pagan el trabajo de un gestor. Todo esto nos lleva a esta idea de la necesidad de reclamar este derecho a entender, porque muchas veces los ciudadanos, cuando leen una notificación, tienen la sensación de estar como ante un iceberg, ¿no? Que ven o entienden una parte de la información, pero también tienen la impresión de que por debajo hay mucho que no entienden o no comprenden. Y recordad que el derecho a entender, sabéis mejor que yo, es un derecho emergente, es decir, es un derecho que no está completamente reconocido, y lo que sí que tenemos es esta ley de la transparencia en la que se habla de esta necesidad de que la información que se presenta a los ciudadanos en esos portales de transparencia o cuando los ciudadanos pidan alguna información, no solamente sea una información accesible, sino que sea una información que se exprese de manera clara, entendible, comprensible. Por tanto, sí que hay estas referencias, ¿no?, a la necesidad de ser claro en el caso de todas las informaciones que la Administración envía al ciudadano. ¿Cuáles son las principales, ahora os voy a hablar desde un punto de vista lingüístico, cuáles son las principales características que un lingüista descubre en el discurso tributario que lo hacen especialmente oscuro? Son las siguientes. Bueno, para empezar debéis tener en cuenta que todas las investigaciones que nosotros hemos hecho las hemos hecho a partir de, claro, de un corpus de documentos reales, muy difícil de conseguir. Las notificaciones tributarias no son documentos que circulen habitualmente, y si tú eres un buen contribuyente, normalmente no recibes en tu casa una providencia de apremio, una diligencia de embargo, por tanto nunca has visto qué aspecto tienen ni sabes si siquiera para lo que sirven, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido compilar un corpus de textos a partir del cual hacer nuestras investigaciones, y lo hemos hecho porque en el proyecto de investigación que tenemos trabajamos con la Agencia Tributaria Estatal, es decir, hay personas de la Agencia Tributaria Estatal que forman parte de nuestro equipo de investigación, y trabajamos con esta empresa que se llama GTT, que probablemente conocéis porque su sede está en Alicante. Y gracias a que personas de estas dos instituciones están colaborando con nosotros, de este trabajo interdisciplinar del que hablábamos antes y esta colaboración público-privada, hemos podido tener un conjunto de documentos a partir del cual decir algo sobre cómo es el discurso tributario, que era un terreno completamente desconocido o que no había sido descrito previamente desde un punto de vista lingüístico. Hemos compilado 352 documentos y entonces algunas conclusiones. Pues fijaos, el discurso tributario, como muchas veces el discurso del derecho, es un discurso básicamente sustantivo, es decir, en el que predominan los nombres, y eso es una de las razones de su dificultad. De las 169.619 palabras que tiene nuestro corpus, de esos documentos que os he mencionado, pues el 34% son nombres. Esos nombres, luego lo que hemos hecho ha sido comparar
cuántos nombres había en nuestros documentos y cuántos nombres hay en un corpus, en un conjunto de documentos de la lengua estándar, es decir, en el lenguaje convencional. Y fijaos en la primera fila de esta tabla, ¿no? Por millón de palabras, en nuestro corpus hay 340.180 sustantivos, mientras que en un corpus de español estándar hay 248.000. Es decir, es que hay muchos sustantivos, pero es que hay muchos más sustantivos de los que se emplean en el español general, en el español estándar. Si vamos centrando el foco y vamos a ver qué sustantivos son, pues aquí tenéis como los más frecuentes, ¿no? Los que más aparecen. Bueno, son completamente esperables. Los dos más frecuentes son pago y deuda, que son palabras típicamente introducidas en estos textos, ¿no? Y luego tenéis todas estas formas que vienen a continuación: notificación, apremio, embargo, procedimiento. Esta lista de nombres que podríamos haber extendido tienen dos características que los hacen especialmente dificultosos de cara a su comprensión para cualquier ciudadano, sea cual sea su condición, más allá del público que podríamos considerar más vulnerable, de la gente sin estudios, de la gente sin muchos medios económicos. Más allá de esa población, para el público en general, estas palabras que aparecen ahora en la pantalla tienen dos problemas. Un problema: hay muchas de estas palabras que son terminológicas. Terminológicas quiere decir, por ejemplo, si os fijáis en apremio, fijaos que apremio, claro, es una palabra típicamente tributaria, que aparece 5.459 veces por millón de palabras en nuestro corpus y solo 1,21 veces en el corpus del español estándar. Entonces, los términos que son propios de las lenguas de especialidad tienen esta característica, que es que son mucho más frecuentes en la lengua de especialidad que en la lengua estándar, y eso hace que la gente no los conozca, es decir, no los conoce porque simplemente no está familiarizada con ellos. Por tanto, muchas de estas palabras son términos. Y muchas de estas palabras, fijaos, son palabras que están relacionadas con verbos: pago con pagar, deuda con deber, notificación con notificar, apremio con apremiar, embargo con embargar. Bueno, pues en los estudios sobre comprensión se entienden siempre mucho mejor las formas verbales conjugadas con su correspondiente sujeto y sus correspondientes complementos que estas formas nominales, que son mucho más abstractas y que son formas que proceden de verbos, que tienen una acción detrás, pero en las que no veis muchas veces a los participantes, no veis quién es el sujeto, por ejemplo. Por tanto, esas dos características: terminología y nominalizaciones a partir de verbos, que son especialmente dificultosas. Si seguimos haciendo un poco de foco, ¿no? Y miramos estas palabras más frecuentes, vemos que enseguida aparecen, bueno, claro, hemos visto pago, deuda, premio, que estas son típicas del discurso tributario. Luego artículo, ley, notificación, que también nos pueden parecer completamente pertinentes, y luego empiezan a aparecer con mucha más frecuencia, fijaos en la columna del centro frente a la columna que tenéis a la derecha, con mucha más frecuencia que en el español estándar, palabras como plazo, día, fecha, mes, que son palabras perfectamente comunes, pero son palabras que en estos textos tienen una importancia capital, puesto que en todos estos textos, como bien sabéis, siempre hay la referencia a cuando hay que acabar de pagar la deuda pendiente y qué cosas te pasan si no lo haces en el plazo adecuado. Los plazos en los documentos tributarios son una información absolutamente oscura, enrevesada, y que se expresa de maneras como esta que tenéis aquí. Hice un pantallazo de la página web de la Agencia Tributaria Estatal en la gestión del impuesto sobre sociedades. Dice plazos de presentación, lo vamos a leer, dice: la declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Fijaos, es decir, ¿cuándo? En el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso es una referencia temporal que no conduce a una fecha concreta, y las referencias a los tiempos y los plazos en estos textos son siempre así, ¿no? En el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación expresa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción. Sé que solucionar esto en los documentos es muy complejo, y por eso las administraciones tributarias lo que están haciendo en sus sedes electrónicas es poner lo que se llaman calculadoras de plazo, de manera que tú pones en la calculadora de plazo de la sede electrónica en la que tengas la deuda, ¿no? De la administración en la que tengas la deuda, pones un número, la referencia de tu documento, y te dice, pues usted tiene para pagar hasta el 27 de abril, y la máquina te hace todo el cálculo de los días naturales, los días hábiles, el de la notificación, etc.
pero en cualquier caso se trata de una cuestión de complejidad. Nosotros hemos ayudado a la Agencia Tributaria Estatal a clarificar uno de sus modelos de providencia de apremio estatal, concretamente el modelo 2, y hemos pasado de un documento con 5 páginas a un documento que, como decía antes mi compañero, tiene otra forma, ¿no? Otro aspecto, porque cuando hablamos de clarificación no hablamos solo de lenguaje claro, sino que debemos hablar de comunicación clara, y la comunicación clara implica la modificación del texto, pero también la modificación de todo lo que sería el aspecto textual y la inclusión de elementos de diseño que son sumamente importantes y que le confieren al texto una especie de text appeal un poco más agradable, un poco más empático y un poco más, que invita un poco más a la lectura. Entonces, ahora en unos minutos que me quedan, pensad que lo que os voy a explicar es una versión muy reducida de lo que hacemos. Cuando lo que hacemos es, cuando clarificamos un documento, se trata de un proceso sumamente complejo, que nos lleva meses. Es un procedimiento que hacemos no solo los lingüistas, porque yo soy solo lingüista, yo no soy jurista y por tanto podría empezar a hacer absolutas tonterías cambiando cosas si no tuviese al lado a un jurista que me fuera diciendo esto se puede cambiar, esto no se puede cambiar, aquí si decimos esto vamos a tener no sé qué problema. Entonces nuestras transformaciones son transformaciones complejas. No quiero que penséis que la corrección o la simplificación de estos documentos es añadir una coma o quitar un punto, sino que es una transformación integral que nosotros solemos dividir en 3 fases. La primera fase es esta que llamamos transformación 1, que es la que tiene que ver con qué estructura tiene el documento, dónde está la información. Esta es los cambios, algunos de los cambios simbolizados con flechas y con cuadros, ¿no? Lo que tenéis a la izquierda es la estructura de la providencia de apremio antes de nuestra intervención, y lo que tenéis a la derecha, la estructura de la providencia de apremio alternativa. No tengo mucho tiempo para detenerme en ello, pero hay múltiples modificaciones en los títulos de los apartados. Hemos sacado información de unos apartados y la hemos llevado a otra donde estaba mejor ubicada desde un punto de vista de la persona que lee el documento. Nuestras transformaciones siempre tienen en cuenta quién va a leer el documento y no quién emite el documento y cuál es el camino que esa persona va a hacer. Por tanto, ese camino es el que tenéis arriba en esas preguntas, ¿no? ¿Qué es este documento? ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué pasa si no lo hago y cómo puedo recurrir? La ordenación de la información tiene que responder básicamente a este orden lógico. Luego, muchas veces, como sabéis, o supongo que sabéis, la agencia tributaria está empezando a poner delante de los textos estos resúmenes que responden un poco a esa misma voluntad, ¿no? Aquí voy a condensar la información básica. ¿Qué es este documento? ¿Por qué me lo envían? ¿Y qué tengo que hacer? De manera que la persona que lee esta especie de resumen o entradilla y no quiere pasar a leer el texto completo, con esta información es bastante. Esa sería una primera transformación explicada muy rápidamente y seguramente muy mal, ¿no? Esta transformación que tiene que ver con qué información pongo y dónde la pongo. Luego hay una segunda transformación que intentamos imprimir para mejorar la imagen de las administraciones tributarias que trabajan con nosotros, que es de qué manera se presenta la administración y de qué manera se presenta al ciudadano que recibe el documento en los textos. Esa forma de presentar al uno y al otro suele ser muy asimétrica. La administración es el emisor, el administrado, el obligado al pago es la persona que va a recibir el documento. La administración siempre está diluida en formas impersonales, en formas pasivas, en esas nominalizaciones que tienen un verbo detrás, pero en las que no se nos dice quién hace qué. Por tanto, la administración aparece desdibujada, con formas lingüísticas varias que permiten esta despersonalización, y los ciudadanos a los que se dirigen los documentos aparecen muchas veces mencionados como el obligado al pago, que establece claramente esta relación jerárquica entre administración y administrado, que también con esta forma administrado incluye esta forma jerárquica. Nosotros hemos transformado los documentos estableciendo como una especie de diálogo, de manera que de manera consistente la administración siempre es nosotros. Emitimos esta providencia de apremio desde la agencia tributaria, acordamos dictar esta providencia de apremio, la administración es nosotros y quien recibe el documento es usted. Y para finalizar, ya en el punto más micro, lo que hacemos luego es
ponernos en la sintaxis y en la terminología, en cómo son las frases, cómo están escritas y en las palabras, ¿no? Por ejemplo, solemos hacer frases más cortas y esas frases más cortas se pueden hacer simplemente eliminando palabras, diciendo lo mismo de otra manera, o, por ejemplo, esta era una frase que había en la Providencia de Premio Estatal con 97 palabras, una frase extraordinariamente larga, que nosotros hemos dividido con esta otra forma en 3 columnas y hemos, por tanto, distribuido la información de esta forma mucho más asumible por parte del que lee. Y paso ya esta diapositiva. En cuanto al léxico, nuestra propuesta siempre es que si puedes evitar el término, lo evites. Si el término te parece imposible de evitar, es decir, te parece que eso solo se puede decir de esa manera, entonces lo expliques. Fijaos en el último ejemplo de esta diapositiva. Dice, si usted hubiese ingresado el importe principal pendiente tal, dice, su deuda ha quedado extinguida. Extinguida no es exactamente un término. Bueno, no es un término como providencia de apremio. Pues no puedes decir simplemente la deuda ha quedado pagada, no tiene nada que hacer nada más. A veces los cambios son muy fáciles, ¿no? Otras veces, si no puedes cambiar el término, pues explícalo al lado, ¿no? Por ejemplo, en la providencia de apremio aparecía recargo de apremio reducido y no sabíamos qué era, o principal pendiente de pago, o órgano liquidador. Y lo que tenéis al lado en negritas, una forma de explicar el término. Recargo de apremio reducido es un recargo que incrementa en un 10% la deuda. Un recargo que incrementa en un 10% la deuda se entiende un poco mejor que recargo de apremio reducido. Por tanto, si no puedes sustituir el término, lo puedes explicar. Y algo que también es muy frecuente, y con esto ya termino, en los documentos tributarios, que son estos alargamientos innecesarios. Efectuar el pago, pues efectuar el pago es pagar. Se procederá al procedimiento de embargo, se iniciará el embargo o se embargarán sus bienes. Satisfecho el ingreso, haber ingresado el importe. Es decir, hay toda una serie de trabajo que se puede hacer con el vocabulario de estos textos y con este trabajo realizado por lingüistas asesorados por juristas. Lo que sí que quiero dejaros claro es que no se pierde un ápice del rigor de estos documentos. Pensad que nosotros estamos trabajando con la Agencia Tributaria Estatal, por tanto, ellos procuran de la mañana a la noche que los documentos resultantes sean documentos igual de válidos desde un punto de vista jurídico, pero sean documentos un poquito más amables y un poquito más claros para los ciudadanos. Eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. En tercer lugar, y para finalizar, antes de las conclusiones, tiene la palabra Rafael Camacho Muñoz. Él es editor de Transparencia en España y del canal Red por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM. Nos va a hablar de los consejos para trabajar en la mejora de la claridad de los portales de transparencia. Antes de que Rafa intervenga, le quiero dar las gracias porque bueno, pues esta jornada la he organizado yo, pero con su ayuda, porque él es especialista en esta materia. Y desde que le pusieron en contacto conmigo, el pobre solo ha hecho que sufrirme una y otra vez. Es el algo que pedirle que intervenga en jornadas y sobre todo que nos ilumine con todo lo que él ha estudiado respecto del lenguaje claro. Así que, Rafa, te lo agradezco mucho y adelante cuando quieras. Pues muchas gracias a ti, Raquel. La verdad que es un placer poder participar en jornadas de este tipo. Y bueno, quería empezar por ahí, porque para mí es un verdadero placer repetir en esta segunda jornada, después de haber podido intervenir en las primeras jornadas sobre el derecho a entender en la Cátedra Págoda. Muy agradecido a Jorge, a ti y a todas las personas pues, que hacéis posible que se generen estos espacios tanto para el estudiantado de la universidad como para el conjunto de la sociedad, porque como sabéis, todo esto pues se comparte, se graban las sesiones y se comparten en abierto. Yo tengo la suerte de repetir y la dificultad de no repetirme. Entonces, lo que sí voy a hacer es avanzar sobre lo que conté el año pasado. El año pasado hablé sobre cómo aplicar la definición del lenguaje claro a un portal de transparencia y puse varios ejemplos. Esa definición del lenguaje claro nos viene a decir que un comunicado es claro cuando tanto el texto como la estructura y el diseño son tan claros que permiten a la persona que lo va a leer o que va a usar la información, le permite encontrar fácilmente lo que busca, entenderlo y hacer uso de ella. Le permite realizar, por tanto, 3 acciones. Bueno, pues a partir de esa definición,
ponía una serie de ejemplos desde la teoría de cómo se podría aplicar esa definición a un portal de transparencia. Bueno, pues este año he tenido la ocasión, estoy trabajando todavía en ello, Mar me está acompañando, de llevar esto a la práctica en un portal de transparencia real y lo estamos trabajando en el portal de transparencia de la Diputación de Castellón. Entonces, este año, bueno, pues como decía, todas las presentaciones del año pasado están disponibles en la web de la cátedra y, y podéis consultarlo ahí y si no, pues podéis pedirla y os la volvemos a remitir sin ningún problema. Este año lo que voy a contar un poco es dónde están las claves de ese proceso. Es una perspectiva quizás menos técnica y más experimental, ¿no? A contar un poco más cómo está siendo la experiencia y que estamos aprendiendo de ese proceso que ahora mismo estamos llevando a cabo. También Roberto ha traído un regalo. Mar nos ha, pues como siempre, Mar nos ha dejado un montón de ejemplos clarísimos y nos ha enseñado un estudio que ya le estoy pidiendo por el WhatsApp y que quiero ver y yo creo que, bueno, pues de alguna manera pues quiero dar una primicia. Mi regalo va a ser una primicia. Lo que voy a compartir hoy es parte del contenido de una guía que vamos a editar con la Diputación de Castellón sobre cómo clarificar tu portal de transparencia. Bueno, pues aquí os voy a dejar una serie de claves que voy a compartir pantalla ahora mismo y me decís si lo veis bien. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Me gustaría poner la pantalla completa porque soy un desastre. Como veis, tengo 1,5 millones de pestañas y bueno, pues me gusta que la gente no lo vea normalmente. Pero bueno, si no puedo eliminarlo, pues lo dejaré ahí y ya está. A ver si soy capaz de... Parece que no. Bueno, la presentación mía es esto. No, es un mapa mental y en cada simbolito de más, pues hay un poquito de información. Así que voy a pasar a explicaros este mapa mental. Al final he condensado toda o gran parte de las experiencias, porque algunas todavía hay que esperar para poder contarlas, pero gran parte de las experiencias las he condensado en 4 grandes consejos. El primero es que tenemos que entender que el proceso de clarificación de un portal es precisamente eso, es un proceso. Implica una transformación organizativa, una transformación que supone mucho más que una intervención puntual. Por ejemplo, esto lo hemos visto mucho en el tema de los portales de transparencia. Una administración no tiene absolutamente nada, contrata los servicios de una empresa, la empresa le hace el portal, le pone en marcha el portal, le carga los primeros contenidos y el portal se queda ahí, ¿no? Y bueno, pues esa intervención está muy bien porque, bueno, pues porque ya para empezar a cumplir la ley, pero puede que se acabe quedando de alguna manera insuficiente. El proceso de transformación que requiere esa clarificación de los portales es una transformación mucho más intensa que requiere mucho apoyo por parte tanto político como técnico. Es necesario que se sepa cuál es la importancia que tiene esto y que cuentes con el tiempo y los recursos necesarios, que tengan muy claro que no es una cuestión de maquillaje, que dura un rato y que es un proceso que no acaba. Y con esto no quiero tampoco deprimir a nadie, pero es verdad que todo proceso que tenga una implicación con la comunicación es muy difícil que sea estable. Esto había una cita de una lingüista, de Raquel Taranilla, que decía que el lenguaje es una negociación constante y como una negociación constante siempre tenemos que estar abiertos a la discusión y al debate. Y bueno, pues para poner un ejemplo, para que lo podáis visualizar rápido, pues podemos pensar en el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Esto es un debate que hace 20 años no existía y que ahora pues incluso hay nuevos pronombres, por decirlo de alguna manera. Entonces, este proceso continuo implica que haya una formación para todas las partes que están implicadas en ese proceso de clarificación y que haya ese apoyo del que hablaba.
Otra parte muy importante de este proceso es que hay que ser realista. Tenemos unos recursos limitados, los recursos de la administración, por amplios que puedan llegar a ser en algunos casos, no son infinitos. Tenemos que entender también que cuando se hace un cambio o se pretende hacer un cambio en una estructura, no todo tiene que estar mal o hay que cambiarlo necesariamente. Hay cosas que pueden estar funcionando bien, que son interesantes, que se han hecho bien y que no hay por qué terminar con ellas, sino simplemente hay que adaptarlas al nuevo cambio o potenciarlas incluso, porque puede ser que nos ofrezcan algo que es realmente bueno y que necesita que se muestre de una manera mejor. Y después también es muy importante entender que el portal es parte de otra estructura mayor. Es decir, normalmente es parte de la web institucional y muchas veces mantiene una estética parecida o tiene una regla, una norma de diseño que hay que cumplir y que hay que tener claro que no podemos llegar y decir rompan todo. No, aquí esto está fatal y vamos a empezar de nuevo. Normalmente las cosas no son así. Habrá veces que sí tengamos esa opción y que nos digan, queremos algo completamente nuevo y vamos a hacer un rediseño integral de todos los servicios web del ayuntamiento, diputación, comunidad o de lo que sea, ¿no? En este caso, en el que estamos hablando, el que de Castellón, pues no, se va a mantener una estructura similar porque además ese portal tiene ya unas cosas buenas desde el punto de vista de la claridad. Entonces, no hay que intentar mantener eso y comprender que somos parte de algo mucho mayor. Y también tenemos que comprender que las soluciones que ofrezcamos tienen que ser realistas y sostenibles. ¿Con esto qué quiero decir? Que puedan ser, como decía antes, se puede hacer una intervención en un portal y que después de esa intervención pasen los años y se quede todo igual. En el caso de la claridad, esto no sería recomendable. Estaría bien para algunas partes estructurales, porque por ejemplo, ¿qué es el derecho de acceso a la información pública? Siempre va a ser o muy parecido, salvo que cambien plazos o forma de reclamación o cosas similares, pero en esencia va a ser algo que más o menos va a ser estable en el tiempo. Que son las obligaciones de publicidad activa, una cosa que va a ser estable. Pero seguro que hay nuevos elementos, que hay algunas novedades que hacen que las cosas que estemos trabajando cambien. Entonces tenemos que tener claro que la institución tiene que tener los medios para mantener el portal alimentado y actualizado siempre. El segundo gran consejo es que tenemos que comprender que es una tarea compartida. Aquí no podemos hacer departamentos estancos, aunque siempre la tentación de la administración en muchas ocasiones es esta, pero de alguna manera tenemos que entender que tanto a nivel interno como a nivel externo necesitamos ayuda. En cuanto al nivel interno, perdona, el trabajo colaborativo, hay que realizar un trabajo colaborativo entre el personal de las distintas áreas de la entidad. Por supuesto, quien se encarga de transparencia, pero también quien está en áreas económicas, jurídicas, los servicios informáticos, por supuestísimo, son claves en esto porque son quienes van a implementar gran parte de los cambios y que nos van a decir hasta dónde podemos llegar o cuáles son los límites técnicos que nos permiten ciertas cosas, porque también tenemos que pensar que las páginas web pues no son tampoco contenedores infinitos, aunque sí quepan muchas cosas, pero que tenemos que cuidar para que precisamente no vayamos contra la propia claridad que queremos llevar a cabo dentro de ese portal. Y también es muy importante tener relación con el personal encargado de la comunicación, porque de esta manera también conseguiremos que la información que se comparte en el portal sea más clara, sea más fácil de acceder y sea más fácil que llegue a la ciudadanía. Y a nivel externo, tenemos que tener en cuenta tres perfiles. Por una parte, las personas usuarias, y aquí hago hincapié en la consulta. Nosotros en este proceso hicimos un taller con una serie de personas usuarias y no usuarias del portal, gente que no había entrado nunca al portal, y con esas personas decidimos cuál sería la estructura básica del portal.
solo la estructura básica. También tenemos que tener en cuenta que se trata de una información muy especializada, muy compleja y que no siempre estamos todos preparados para hacerlo. De hecho, estamos varias personas especialistas en transparencia haciendo este trabajo y nos ha llevado bastante tiempo y discusiones decidir algunas de las cuestiones que hemos recomendado para el cambio del portal. Es importante contar con profesionales, si no lo tienes dentro de la organización, que es lo normal. Por ejemplo, personas que entienden de diseño web, especialmente diseño web accesible, lingüistas, como decía en el caso nuestro, contamos con Mar, y con juristas, además de especialistas en transparencia. Todo esto, pues el equipo que estamos trabajando en Castellón, contamos con perfiles de esto. Y en cuanto a las entidades menores, porque sé que esto que estoy diciendo, pues habrá quien diga, claro, y el ayuntamiento de 1000 habitantes, ¿quién va a contratar a ese equipo de especialistas? Evidentemente los recursos que tienen son limitadísimos en general, pero sí pueden buscar otras formas de colaboración, no voy a decir más imaginativas, porque tampoco es que sean especialmente imaginativas, pero desde la colaboración entre distintas entidades menores que puedan unirse para hacer un portal tipo, porque además la información que tienen que subir es mucho menor que en una gran corporación. Pueden buscar apoyo en diputación, en comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad Valenciana tenemos cada año unas convocatorias de ayuda al fomento de la transparencia, por ejemplo, ¿no? Pues que deja unos recursos económicos ahí y seguro que siempre hay una fórmula en la que podamos encontrar esa colaboración por parte de las instituciones. Tercer gran consejo, tenemos que tener claro quién es el protagonista. De esto también nos ha dejado alguna pincelada Mar. El protagonista de los portales no es la administración pública, aunque se hable de ella. En los portales de transparencia se hacen normalmente para la ciudadanía. También para profesionales especialistas como por ejemplo reutilizadores de la información pública, periodistas, para otras entidades públicas o para el personal funcionario que reconocen utilizar mucho los portales de transparencia para el desempeño de sus tareas cotidianas. Pero el verdadero protagonista es la ciudadanía. Y para esto tenemos que tener muy claro que hay que cuidar tanto el diseño como los contenidos. En cuanto al diseño, bueno, aquí esta idea, tenerla muy clara también. En los portales de transparencia, una forma natural de estructurar los portales de transparencia fue en función de los evaluadores. Es decir, Transparencia Internacional hacía un índice de evaluación de ayuntamientos, también lo hizo de comunidades autónomas y de diputaciones provinciales. Pues, ¿qué pasaba en muchas de estas entidades? Que lo que hacían era estructurar el portal en función de ese sistema de evaluación. ¿Para qué? Pues para que cuando llegara el evaluador de Transparencia Internacional le pusiera, encontrara todo muy rápido, le pusiera cumplido, cumplido, cumplido y sacaron una buena nota. Sacaron una nota alta, entonces salía muy bien en la foto. Y qué transparente es mi ayuntamiento, qué transparente es mi diputación. Lo mismo pues, ha ocurrido con otro sistema de indicadores. Y tampoco el portal es un portal de exhibición para los cargos públicos ni nada por el estilo. La información que tiene que venir de los cargos públicos pues, no debe centrarse más en lo que resulta útil para la ciudadanía que lo que resulta útil para su ego, por decirlo de alguna manera, o para contar las bondades vitales de su trayectoria política. Hay elementos que tenemos que cuidar en el diseño, 4 elementos que son muy básicos, pero muy fáciles de entender. Una apariencia minimalista, un diseño sencillo, que no esté especialmente recargado, ayuda mucho a comprender, porque no tienes la sensación de cuando entras a un portal y te pierdes. No sabes a dónde mirar de la cantidad de vídeos, fotos, menús, colores, que llega a un punto en el que no sabes hacia dónde ir. Muchas veces nos pasa que mucha información es menos información, es lo que se conoce como la infosicación, ¿no? La intoxicación por información.
Es bueno que los portales de transparencia tengan un diseño redundante. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que accedas a distintas secciones te encuentras un diseño similar, si no el mismo exactamente, que sea muy parecido para que controles de una manera rápida cómo se encuentran los contenidos en el portal. Otra cosa que ayuda mucho, y en lo que más nos está ayudando bastante, es que los títulos sean intuitivos. Es decir, que cuando leas algo, cuando leas el título de una sección, de un área, de un indicador, que a priori entiendas qué es lo que te vas a encontrar ahí, no que pase como en algunos de los ejemplos que ha puesto, ¿no? Y otra herramienta que es muy práctica es incluir elementos que sirvan para saber dónde está, un rastro de navegación que te indique los distintos menús por los que vas navegando. Y por último, aunque no menos importante, quizás sería el primer consejo que habría que dar, pero bueno, lo he dejado un poco para el final porque hay veces que se nos olvida lo obvio y dejarlo al final pues tiene la ventaja de dejar esa idea fuerza de regalo. Hay que cumplir la ley. Y con cumplir la ley nos referimos tanto a cumplir la ley de transparencia. Mar nos ha citado en la ley estatal de transparencia, la 19/2013, cómo la administración tiene que ser, perdón, la administración, la publicación, los contenidos que se publican tienen que ser claros y tienen que ser comprensibles. Pero aparte de eso, que es uno de los atributos de información, aparte de la ley de transparencia estatal, tenemos la ley de transparencia autonómica en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que va más allá de la ley estatal y nos habla de incluir gráficos, tablas, representaciones, infografía y cualquier elemento que sirva para hacer más comprensible la información. Pero es que también nos habla de ello incluso la ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Aparte de esto, otra forma de ser claros, cuando no cumplimos los indicadores, es decir, como sabéis, tenemos una serie de obligaciones de publicidad activa que vienen recogidas en la ley. Como mínimo, hay que publicar estas cosas. Eso lo llamamos indicadores. Pues si no se cumple un indicador, hay una tendencia natural a no ponerlo. Entonces, si no lo pone y nadie ve que no está puesto, pues a lo mejor no se da cuenta de que falta. Y esto va aparte de contra la ley, va también contra la claridad, porque hace que cuando alguna persona quiera buscar esa información y no la encuentre, se pueda volver loca y pueda pensar que lo que está pasando es que no es capaz de entender o no es capaz de conseguir algo que sí es capaz de hacer, pero que simplemente no se ha ocultado. Y bueno, hay que tener en cuenta el resto de atributos de la información y principios de la publicidad activa. Por ejemplo, en la ley valenciana tenemos en el preámbulo 17 principios de la transparencia, ¿no?, que hay que cumplir y que son muy interesantes y que nos dicen hacia dónde tenemos que ir. Hacia dónde tenemos que ir desde un punto de vista que va más allá de la mera publicación. Y por último, tenemos que cumplir también con otras legislaciones. Por ejemplo, la accesibilidad universal. Esto es muy poco frecuente. Un buen ejemplo lo tenemos en Alcobendas, que Alcobendas sí tiene un modo de navegación accesible dentro de su portal de transparencia, que está muy bien. Pues tenemos ahí ese Real Decreto 1006 de accesibilidad, que desgraciadamente se cumple poco en general, pero en transparencia se cumple muchísimo menos. Hay que cumplir con la ley de protección de datos y con las leyes que tienen relación con los servicios digitales, desde las cookies, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Con esto termino, creo que en tiempo. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias también a María y a Roberto. Voy a hacer unas conclusiones muy breves también porque nos quedan 15 minutos de jornada por si algún alumno se anima a hacer alguna pregunta o a hacer cualquier tipo de comentario. Yo creo que todos coincidimos en que el lenguaje claro brilla por su ausencia. Es verdad que las cosas han ido mejorando. Si nosotros nos vamos desde que se aprobó la ley, pues ha habido una evolución y yo creo que esa evolución es una evolución buena.
Yo en su día, cuando realicé la tesis, Rafa lo sabe, Mari y Roberto, no sé si lo sabéis, yo analicé cómo se estaba aplicando la ley de transparencia en los municipios españoles y en su día obtuve alrededor de casi 350 respuestas por parte de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos todos coincidían en una cosa: no es que no quisieran aplicar la ley o no es que no quisieran tener los portales en marcha y funcionando como debían de funcionar, sino que les faltaba recursos humanos, sobre todo les faltaba recursos económicos y, lo que era aún más preocupante, les faltaba formación. Y yo creo que muchas veces todo lo que tiene que ver con el lenguaje claro es un tema de formación. Y ahí es cuando, bueno, pongo el guante un poco en vuestro tejado, en personas como Rafa, como Mar o incluso como Roberto, que en muchos casos hacéis de formadores para esos ayuntamientos y para la administración, para que sepa cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacer las cosas bien. Yo creo que hemos de transitar de lo que es una transparencia más de manual a lo que es una transparencia real, una transparencia que no es opaca y sobre todo una transparencia que todos entendemos. Yo llevo más de 10 años estudiando la transparencia, incluso yo en su día trabajaba con uno de los que fueron ponentes de la ley y estuve en todas las comparecencias parlamentarias que hubo de la ley, y aún a día de hoy me meto en algunos portales y me cuesta encontrar cosas y me cuesta entender cosas, y no digo que sean las personas expertas, pero que desde luego sí que llevo 10 años estudiándola y que no debería de tener problemas para entender nada, porque es una ley además que conozco y que incluso en muchos artículos he estado en la propia negociación y aún así, bueno, pues me cuesta. Yo creo que, y es una cosa que ha repetido Rafa un poco cogiendo lo que había dicho Mar, y es que tenemos que tener en cuenta quién es el protagonista. Al final, el ciudadano cada vez más lo que dice es que quiere dejar de estar enfrente a la administración, una persona que esté informada. Al final, los ciudadanos tomamos decisiones formadas cuando tenemos la información necesaria, y para tener la información necesaria, esa información tiene que ser clara. Y es verdad y lo decía Rafa, que al final todo el tema del lenguaje es una negociación constante. Yo he estado muchos años trabajando en entidad de discapacidad y una de las cosas que se quejaban es pues todo el tema de los pictogramas, y ya no entro en pictogramas de ARASAP, sino que entro en todo el tema al final de la lectura fácil. O sea, nosotros nos íbamos a reunir con el Consejo General del Poder Judicial o con otras instancias, y una de las cosas que les decíamos es que las sentencias tienen párrafos y párrafos y párrafos. Y al final lectura fácil implica que una frase solo tenga que tener 3 palabras, verbo, o sea, sujeto, verbo y predicado. Entonces, y aquí yo he hecho piedras sobre mi tejado: la gente que somos de derecho, la gente que somos de ciencias políticas, tendemos a hacer párrafos muy largos, párrafos muchas veces muy incomprensibles, como bueno, lo que ha puesto Mar de la agencia tributaria. Yo también recibí eso de un paquete y tampoco sabía qué hacer, y soy doctora en Derecho. Entonces, claro, al final nos pasa a todos, y muchas veces es por esa falta de lenguaje claro. O sea, digamos lo mismo con palabras simples y no por decirlo con palabras más sencillas. Estamos demostrando que sabemos menos o está quedando menos jurídico el texto, y yo creo que muchas veces tendemos a ese lenguaje más rimbombante, y perdonadme la expresión, y lo que nos estamos dando cuenta es que estamos, no digo alejando al ciudadano, pero en cierto modo, bueno, pues no siendo sencillos en las propias tramitación que lleva a cabo el ciudadano. Entonces, bueno, pues eso, reclamar en parte, bueno, pues ese lenguaje claro, esa sencillez, y luego también, bueno, pensar siempre en esos colectivos más vulnerables que todavía lo necesitan más. Yo soy la primera que cuando hago cualquier tipo de artículo, cuando presento cualquier cosa, justifico el texto, y precisamente las personas con discapacidad lo que te están diciendo es: no quiero textos justificados. Entonces, bueno, pues al final nos hemos acostumbrado y tendemos a utilizar un tipo de lenguaje que no está facilitando las cosas. Y más en temas como es la transparencia o incluso los propios datos. O sea, al final nosotros tenemos páginas de datos abiertos, no sabemos cómo funcionar, no sabemos leer esos datos, no entendemos bien para qué sirven. Y esto pues es una enseñanza, y sobre todo las personas que sabéis de esto, bueno, pues yo creo que sois aquellas que nos podéis ayudar a transitar y sobre todo acercar al ciudadano a la administración, que es lo que todo el mundo queremos. Y yo desde aquí, aunque el director general ya se ha desconectado, sí que creo que la Generalitat ha hecho un esfuerzo muy grande, y pido, bueno, pues que se siga haciendo, sobre todo para facilitar la vida de los ciudadanos y también para facilitar la vida de los gestores públicos, sobre todo ayudándoles y formándoles en este tipo de lenguaje. Y por mi parte nada más. No sé si algún alumno quiere hacer alguna intervención, si alguien quiere señalar algo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No. Bueno, pues yo agradeceros una vez más que se haya realizado este seminario, sobre todo agradecer que este tema siga siendo un tema prioritario para Generalitat y que podamos realizar estas jornadas gracias al apoyo de Pagoda.
que yo se lo transmito desde aquí a Jorge, que está conectado, y a Joaquín, que nos ha podido conectar como director de la cátedra. Y nada, nos seguimos viendo, Roberto, Mar y Rafa, y muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo, sobre todo por haberos conectado, y también, bueno, porque darle las gracias a los alumnos que han salido de lo que es la clase presencial, que además nosotros lo tenemos por la mañana y han hecho el esfuerzo de conectarse esta tarde para escucharos y, bueno, también para ver lo que nosotros vemos en el aula de manera mucho más teórica. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias, Raquel, a la cátedra y a la universidad. Lo mismo. Muchísimas Gracias por todo. Tienen nuestras direcciones de correo electrónico. Si algún estudiante se atreve en privado a preguntar cosas, que pregunten lo que quieran. De César, El de ámbito César. tributario. Y contestaremos Gracias lo que por podamos. todo. Nos vemos Adiós. hasta ahora. Adiós. Chao. Adiós.